opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en el programa de hoy. Si volteamos nuestra mirada al mes de julio del 2011, nos damos cuenta que estamos celebrando una serie de aniversarios de los tratados de libre comercio que México ha suscrito con el mundo. Por ejemplo, se celebran los 11 años del acuerdo global suscrito entre México y la Unión Europea, el 10º aniversario de la Asociación Europea de Libre Comercio, además también los 10 años del Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo del Norte, es decir, con países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta es una oportunidad para hablar de las claves de la política comercial de México, abordar sus pendientes, sus grandes resultados, pero también de las nuevas apuestas comerciales que hace México. Por lo tanto, echaremos una rápida mirada a lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el acuerdo global con la Unión Europea, lo que sucede con Centroamérica, el Perú y también las negociaciones con Brasil. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque migratorio y fronterizo, la ausencia del tema migratorio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quédense con nosotros. México cuenta con 12 acuerdos internacionales que abarcan 43 naciones, ofreciendo certidumbre a exportadores, inversionistas y consumidores. Actualmente México es, después de Chile, el segundo país con más tratados de libre comercio firmados en el mundo, con un potencial de más de 1.000 millones de personas que representan el 75% del PIB mundial. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, una zona conformada por más de 450 millones de habitantes y una producción de bienes y servicios con valor superior a los 16.900 millones de dólares anuales. El TLCAN ha permitido que Norteamérica se consolide como una de las regiones económicas más dinámicas e integradas del mundo. En América Latina, México ha celebrado tratados de libre comercio con Costa Rica, Colombia y Bolivia en 1995, con Nicaragua en 1998, con Chile en 1999, con El Salvador, Guatemala y Honduras en 2001 y con Uruguay en 2004. En el año 2000, México firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, en cuyos 27 países se concentra el 18.5% de las importaciones mundiales y que ha brindado a las empresas nacionales la oportunidad de incrementar sus exportaciones hacia un mercado potencial de 455 millones de personas. Sobre la base de ese mismo acuerdo, México firmó un tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, con quienes se negoció la apertura total en las exportaciones de productos industriales. También en el año 2000, México firmó un tratado de libre comercio con Israel, con el objetivo de facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre ambos países. Finalmente, en 2005, nuestro país fortaleció sus vínculos con Japón mediante la firma de un acuerdo de asociación económica que da a los productos mexicanos acceso preferencial al tercer mercado más grande del mundo después de Estados Unidos y la Unión Europea. Como producto del desbordamiento del proyecto económico que culminó en 1982 con la crisis de la deuda externa y la década perdida en América Latina, es que México abandonó el modelo sustitutivo de importaciones para inducir un cambio estructural en la economía basado en una apertura comercial que tuvo como privilegio la promoción de las exportaciones. En menos de 3 décadas, México logra construir una de las redes más extensas de libre comercio con el mundo, en donde tenemos tratados y acuerdos con 49 países, según información de la Secretaría de Economía. México ha construido una de las redes más extensas de libre comercio por el mundo. Todo esto se ha materializado en una diversificación comercial. Pues mira, Rina, en efecto, México desde los años 80 decidió abrir su economía como una forma de impulsar su desarrollo económico y en términos de un cambio de estrategia de desarrollo, en donde de enfocarnos básicamente en el mercado interno, decidimos ir por un modelo de integración hacia el exterior vía las exportaciones. Entonces, por un lado,
en los años 80 se inició esta apertura unilateral. Lo que quiere decir es que se puede importar, se puede competir de una manera más efectiva y más eficiente. Esta apertura fue complementada con la necesidad de encontrar un acceso preferencial seguro en los mercados de las exportaciones, porque hay que pensar que si yo quiero vender en el exterior, yo necesito asegurarme que mis productos van a tener el mejor acceso en términos de aranceles y en términos de condiciones, que mis productos van a tener el mismo trato que los productos nacionales. Y esto se da en el contexto del GATT, en esa época, Organización Mundial de Comercio, a partir de 1995, pero México, a partir de los años 90, decide entrar en una estrategia mucho más agresiva de garantizar, de apertura, exactamente. Ahora el comercio exterior representa por ahí del 57-60% del PIB. Y dentro de ese 60% del PIB, el 30% se debe a las exportaciones. Entonces, la importancia dentro de nuestra economía de las exportaciones, pues yo creo que es muy clara, se da en las cifras, ¿no? La política económica internacional abierta de México ha construido una serie de tratados y acuerdos bilaterales y regionales con países de América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y América Latina. Esta ventana de oportunidades para promover el intercambio comercial, flujos de inversión, tecnología y complementación de áreas estratégicas ha sido sellada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, el Mercosur, el Triángulo del Norte, el G2 con Colombia y otros países como Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Chile, Uruguay, Israel y Japón. México, en los años 90, se vuelve un pionero en términos de la liberalización comercial y de la negociación de tratados de libre comercio, que nos llevan el día de hoy a que efectivamente México sea uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Hoy México tiene una red de 11 tratados de libre comercio con 43 países en el mundo. ¿Cuáles son estos países? América del Norte, Estados Unidos y Canadá. 27 países de la Unión Europea, 4 países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Israel, Japón, y en América Latina los 5 países centroamericanos, y en Sudamérica Colombia, Chile y Uruguay. Toda esta red de tratados de libre comercio lo que ha hecho es permitirle al productor mexicano o al producto mexicano tener mejores condiciones en el mercado internacional. El año pasado terminamos con exportaciones en general en números redondos en 300,000 millones de dólares, ¿no? Siendo nuestro principal mercado el mercado de Estados Unidos y Canadá. Realmente es el acuerdo que nos genera mayor superávit comercial. Y después, bueno, pues están todos los demás acuerdos que hemos firmado y que de alguna manera, unos más que otros, pero hemos venido utilizando, y eso es lo que ha permitido un crecimiento tan importante en nuestras exportaciones, que además han generado empleo, han generado divisas, han generado inversiones. Entonces yo creo que es muy beneficioso, ¿no? Es en este 2011 cuando México celebra el 10º aniversario de la entrada en vigor del acuerdo de la Asociación Europea de Libre Comercio entre Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Este tratado, que muestra una balanza comercial deficitaria para México y que no es muy significativo en materia de participación de nuestro comercio mundial, ha contribuido a incrementar el nivel de los vínculos comerciales bilaterales. Se trata de una asociación que hasta ahora ha firmado 20 tratados de libre comercio con 29 países, incluyendo Turquía, Chile, Colombia y el suscrito con Perú en 2010 y con el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a países como Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, además de las pláticas que se sostiene con Rusia y otros países.
Después de que se negoció el tratado con la Unión Europea, se negocia un año después, más bien entra en vigor un año después el acuerdo con la Asociación Europea. ¿Por qué? Era una consecuencia lógica. La Asociación Europea de Libre Comercio y la Unión Europea tienen un espacio económico, lo que quiere decir que cuando un producto mexicano entra al territorio aduanero de la Unión Europea, tiene una libre circulación. Entonces, si un producto entra al puerto de Hamburgo, puede circular libremente en el espacio económico que incluye a los países de la Asociación Europea, que son Suiza, Noruega, Liechtenstein y Islandia. Suiza, sin duda alguna, es el socio más importante en la asociación. Prácticamente, yo diría que el 80-90% del comercio es con Suiza. Tenemos una diversificación de también inversión suiza. Hay más de 4,000 millones de dólares de inversiones suizas en México en una diversidad de sectores, como por ejemplo el farmacéutico, ¿no? Innovación, vacunas. Realmente la industria suiza ha hecho inversiones muy importantes en México previos a la implementación del acuerdo. Asimismo, el entramado comercial que México sostiene con los países del Triángulo del Norte, es decir, con Guatemala, Honduras y El Salvador, también cumple su primera década de entrada en vigor. México tiene concertado varios esquemas de liberalización comercial con Centroamérica que incluyen a Costa Rica, un tratado de libre comercio que ya cumplió 16 años de entrada en vigor y 13 con Nicaragua. Pese a estos esfuerzos, la agenda comercial de México con Centroamérica sigue pendiente e inconclusa. Tanto Panamá como Belice están fuera de las zonas de libre comercio. Panamá ha tenido que firmar diversos acuerdos de doble tributación con países de la OCDE para que no sea considerado un paraíso fiscal, y con Belice se estudia la conveniencia de firmar un tratado de libre comercio bajo el marco de la cooperación con Mesoamérica. Al país que más le vendemos, o los países que más le vendemos, Guatemala y Costa Rica, representamos por ahí del 11-12% del total de sus compras que hacen al exterior. Esto quiere decir que todavía deberíamos de tener tenemos un margen importante para incrementar nuestra presencia. Y yo diría que la meta sería pasar de un 12, llevarlo a un 15-16%. Y entonces tenemos un margen de crecimiento importante. Se cumplen los 10 años del Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo del Norte. ¿Cuáles son las fortalezas de este tratado? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Quién está dentro, quién está fuera y por qué? Sí, mira, el Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte es El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿sí? Inicialmente, como se planteó el acercamiento de México con los países centroamericanos, fue un tratado único. Es decir, los 5 países que incluyen el sistema de integración centroamericana. CICA. Exactamente, que es Costa Rica, Nicaragua y los 3 que mencionamos, ¿no? Pero tenemos un TLC aparte con Nicaragua y otro aparte con Costa Rica. Exactamente. ¿Por qué? Porque durante los años 90, en el proceso de negociación, se fue fragmentando el proceso porque Costa Rica, por ejemplo, quería avanzar y el acuerdo con Costa Rica en el 95 ya estaba terminado y en vigor. Y Costa Rica no quería esperar a que los otros estuvieran listos, porque también el proceso de integración en los años 90 no estaba tan avanzado como está hoy. Y me parece muy lógico es que también México tenga un tratado único con estos países para unir a los 3 tratados. Y con eso, lo que se llama la convergencia llevaría a disciplinas similares. Digo similares porque no en todas las áreas se puede, claro, pero hacer los trámites burocráticos y administrativos más expeditos, porque para un productor mexicano tener que cumplir con 3 reglas de origen diferentes para un mismo producto en mercados tan pequeños a veces no vale la pena. Belice tiene una situación particular en el sentido de que no es miembro pleno del sistema de integración centroamericana. Entonces eso complica la forma de acercarnos. Por otro lado, la oferta de Belice, la demanda de Belice, a veces compite más que complementa la oferta mexicana. Entonces ha sido difícil encontrar un contexto en donde podamos tener intereses mutuos, en donde podamos combinar costos y beneficios, claro, para la oportunidad.
Alcanzar un único corredor económico y comercial parece ser la apuesta de México hacia Centroamérica. Nuestro país debe de trabajar para armonizar todos los esquemas liberalizadores de comercio que tenemos suscritos con esa región. Un único acuerdo comercial que agrupe a los 3 existentes, lo que sería un paso fundamental para alcanzar la Asociación Mesoamericana. Lo que podemos ver es el incremento importante que ha habido en las corrientes comerciales de México hacia estos países y de esos países hacia México. Evidentemente el crecimiento o la balanza es favorable a México y eso es muy positivo y es de los mercados que yo creo que son los mercados naturales de México, en donde tenemos ventajas competitivas contra otros países y donde creo que va a crecer aún más nuestra exportación. Estamos hablando de un acuerdo de asociación económica de Mesoamérica. ¿Aquí por qué entró a Mesoamérica? Digo, entonces, ¿qué quiere decir que lo tenemos que jalar hasta Colombia? Pues ese es el objetivo al final, pero en realidad de lo que se está hablando es la convergencia de tratados de libre comercio. Y esa convergencia de tratados de libre comercio implica 3 tratados que existen, nada más. Después veremos si se puede ir hacia una segunda etapa para que Mesoamérica, que es congruente con el proyecto mesoamericano, la definición es desde México hasta Colombia, ¿sí? Pero ahí tenemos 2 grandes pendientes. Un pendiente se llama Panamá, donde México no tiene todavía un tratado de libre comercio y no parece que en esta administración se vaya a materializar porque no estamos ahí. ¿Estamos negociando un tratado de libre comercio entre México y Panamá? No, en este momento no hay una negociación. ¿Pero hay un compás de espera o sí se iniciaron las negociaciones y están ahorita pendientes? Sí, llevan muchos años pendientes. ¿Por qué? Porque en un momento dado fue una decisión del gobierno de Panamá vincular la negociación comercial con otros temas que van más allá, como por ejemplo la parte financiera, ¿no? Entonces, no puedes contaminar áreas, no puedes condicionar un área a otra, entonces en la medida en que Panamá condicionó, pues no se pudo avanzar. La participación de México en los mercados económicos mundiales y su vinculación con los flujos de comercio, de bienes, de servicios y también de capitales es parte sustantiva de la agenda de la política exterior mexicana. Alcanzada la versatilidad comercial, México no ha logrado la diversificación. Por más tratados y acuerdos de libre comercio que tengamos suscritos con el mundo, no hemos podido reducir nuestra histórica y férrea dependencia con Estados Unidos. Tenemos que recordar que antes de los acuerdos de libre comercio, cuando éramos un país que nuestro principal producto de exportación era el petróleo, aún en esa época el 75% de las exportaciones iban destinadas a los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre por la vecindad con el mercado más grande del mundo hemos tenido una importante relación comercial con los Estados Unidos. Esta creció con el acuerdo de libre comercio, yo eso lo veo positivo. Lo que no veo tan positivo es que el 80% de nuestras exportaciones estén dirigidas a ese mercado. El principal mercado al que México orienta sus exportaciones es al mercado de los Estados Unidos. 85% de nuestras exportaciones, tradicionalmente, entre 80 y 85% han ido al mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal importador a nivel internacional. Para ponerte un ejemplo, Estados Unidos, previo a la crisis, en el 2008, importaba alrededor de, casi 2 trillones de dólares. Y el segundo importador a nivel mundial es Alemania e importa exactamente la mitad de lo que importa Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa esto? Que Estados Unidos tiene un gran apetito por las compras del mundo, de México, de China. Entonces tenemos la enorme ventaja de que estamos junto al mercado más importante en el mundo. Entonces eso es una gran ventaja, ¿sí? Ahora, eso también crea una dependencia y esa dependencia se vio después de la crisis del 2008. A 17 años de haber entrado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el llamado Telecán, México revolucionó su entramado comercial y sus políticas de inversión. El comercio entre México y Estados Unidos se ha más que cuadruplicado
y se han generado circuitos de crecimiento económico y prosperidad bajo un escenario de producción combinada de 17 billones de dólares, según cifras oficiales. Sin embargo, la falta de políticas sociales de largo plazo dirigidas a aminorar las inequidades del país que permitan redistribuir mejor los ingresos y detener el flujo de los inmigrantes hacia Estados Unidos ha sido uno de los puntales que no hemos podido superar bajo la naturaleza de este importante tratado. A veces se nos olvida que el mercado de los Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Ya quisieran los europeos o los chinos tener una frontera de la mitad o de la tercera parte de la que nosotros tenemos con el mercado más grande del mundo. Entonces, en consecuencia, yo creo que no es malo que cada vez le vendamos más a Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí tenemos que buscar es diversificar un poco nuestras exportaciones. En mi opinión, yo creo que no solamente hay que pensar en diversificar exportaciones, sino hay que pensar en términos de cómo complementamos nuestras exportaciones al mercado de Estados Unidos, ampliando y buscando mercados fuera. Hay que tener muy claro que somos América del Norte, que nuestra producción está integrada con América del Norte, está integrada con la producción de Estados Unidos y de Canadá, y que eso es uno de los atractivos de México. Claro. La razón por la que tenemos inversión extranjera directa viniendo a México no nada más es para satisfacer el mercado interno, sino también es para poder vender de una manera efectiva y competitiva al mercado de los Estados Unidos. Ahora, donde sí hay una diversificación muy interesante es en nuestras importaciones. Previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, las importaciones que México hacía de Estados Unidos eran más o menos como un 70%. Hoy, el 49% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Y nuestras importaciones, nuestra fuente de importaciones sí se ha diversificado, sobre todo a los países de Asia, con los que no tenemos Tratado de Libre Comercio. Imprimir un nuevo aliento para potenciar las oportunidades de integración económica con América del Norte, en un momento en que esta región pierde competitividad internacional frente a otros polos económicos globales, se antoja una meta impostergable. Se requiere forjar un nuevo entendimiento para modernizar las infraestructuras fronterizas, alentar proyectos carreteros y ferroviarios, incentivar las energías renovables y resolver las controversias y los diferendos que se vayan presentando, como el caso del autotransporte fronterizo de carga entre México y Estados Unidos, que al parecer sigue sin encontrar una solución definitiva. Adoptemos para decidir cómo y quién va a aprovechar. No todo el mundo le puede vender todo a todo el mundo. Tenemos que focalizar, tenemos que sectorizar y también tenemos que, como te decía, tenemos que democratizar el comercio, lo que quiere decir incluir a más empresas e incluir a más empresas quiere decir exportar de manera directa e indirecta. Necesitamos fortalecer las cadenas de valor, que los insumos mexicanos, no los insumos de Asia ni los insumos importados, sean los que se incorporan al producto que se va a exportar. Y necesitamos incorporar el valor agregado. Creo que está claro los retos que tenemos, diversificar mercados, incrementar valor agregado, incrementar el número de empresas que participen en la exportación, tecnificar y hacer más competitivos a los actuales productores mexicanos a través del intercambio tecnológico e innovación tecnológica y de alguna manera promover en base a esto la captación de inversión extranjera que venga a complementar la inversión nacional para este desarrollo de mayor valor agregado, de mayor industrialización. Otro de los grandes pilares de la política comercial de México está asentado sobre el mercado europeo y su acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre México y la Unión Europea, que ya cumple 11 años de haber entrado en vigor y que se estrecha con la asociación estratégica aprobada por el Parlamento Europeo, una condición solamente alcanzada por Estados Unidos, China y Brasil. Con este nuevo estatus, México es reconocido en su calidad de país emergente,
como nación puente entre las economías avanzadas y los países en desarrollo, así como su creciente peso en los asuntos regionales y de responsabilidad global. Ya tenemos 11 años de haber suscrito esto. ¿Dónde están las potencialidades? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo seguir profundizando esta alianza estratégica? Sí. Mira, yo creo que el acuerdo, en términos del comercio y la inversión, sí ha tenido resultados positivos para México. ¿En qué sentido? Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea hoy representan el 5% del total de nuestras exportaciones, pero la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones a la Unión Europea ha sido más alto que la tasa de crecimiento de las exportaciones de México al mundo en el mismo periodo. Un ejemplo, en el periodo 2000-2010, que son los primeros 10 años del tratado, el crecimiento promedio anual de las exportaciones mexicanas al mercado europeo fue de 13%. Y el crecimiento de las exportaciones mexicanas con países con los que no tenemos tratados de libre comercio fue del 7%. Entonces hay un dinamismo. Lo que pasa es que venimos de una base muy baja. Tenemos que poner la perspectiva del tema. O sea, obviamente no es lo mismo que México le venda 230 mil millones de dólares a Estados Unidos a que le vendas 13 mil millones de dólares a la Unión Europea. Pero venimos de una base donde vendíamos 5 mil millones de dólares. Entonces, hay que guardar la perspectiva. Ahora, segundo punto, mucho del comercio es comercio intrafirma, pero esto no es pecado, así es. O sea, el comercio mundial, la mitad del comercio mundial se mueve intraindustria e intrafirma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el flujo comercial está dinamizado en gran parte por las multinacionales. México tiene un acceso preferencial a los mayores mercados del mundo. Revigorizar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte se antoja una tarea indispensable para desinflar la agenda narcotizada que prevalece entre México y Estados Unidos. Pero a la par también debemos de trabajar para profundizar las alianzas estratégicas comerciales que sostenemos con otros países y buscar nuevos nichos de oportunidades para producir más y generar mayores empleos. Algo que no necesariamente significa que tengamos que engrosar el número de tratados de libre comercio. La otra problemática es en relación a las revisiones que están haciendo los gobiernos tanto de México como Estados Unidos, pero que va más enfocada al tema seguridad. Ya no es tanto el tema aduanero, sino ahora las revisiones son por el tema seguridad. Y entonces las grandes colas que se arman de la parte mexicana para ingresar a los Estados Unidos, por ejemplo en Nuevo Laredo, en donde un transportista hace colas entre 4 y 8 horas para cruzar, no se debe a un tema aduanero, y menos un tema aduanero de la parte de México, se debe a las revisiones que están haciendo del otro lado del puente nuestros países, los americanos, por el tema de seguridad. Los grupos binacionales lo están trabajando, hay el interés, está narcotizada la agenda. Digo, ¿realmente hay voluntad política para avanzar o se ha dejado el tema económico por la cuestión de la seguridad? Mira, la cuestión de la seguridad sin duda en muchos aspectos sí permea la agenda, pero yo sí creo que sí hay avances en la agenda comercial. Y te voy a decir, en el tema de transporte terrestre no se ha quitado el dedo del renglón de los dos países y están encontrando mecanismos que no es fácil, claro que no es fácil. ¿Se requiere voluntad política y capital político para hacerlo? Sí, pero yo creo que el hecho de que México le haya impuesto medidas de represalia a Estados Unidos con un carrusel sí tuvo un efecto que es de beneficio para México. Yo creo que sí. Otro tema que está pendiente en la agenda y que no se está tratando a nivel de Telecan, sino en la OMC, es el tema del etiquetado de atún. Es un tema que lleva 20 años en la agenda y es un tema que se sigue trabajando. Hay muchas cosas contenciosas, hay otras cosas que son de construcción. Yo creo que la agenda comercial se está operando a un perfil mucho más bajo que anteriormente por el contexto en el que operamos, pero sí veo que la agenda sigue avanzando. México se encuentra negociando una serie de esquemas de libre comercio para asegurar un acceso preferencial de nuestros productos y servicios a mercados poco explorados. A la par de los avances con Centroamérica,
en donde se busca unificar en un solo esquema de integración comercial los tratados de libre comercio existentes, están pendientes las negociaciones de un posible tratado de libre comercio con Corea. Las aspiraciones que se abrigaron con Turquía, especialmente cuando el primer ministro de Turquía, Erdogan, visitó nuestro país en diciembre del 2009. El compás de espera que se ha abierto con Perú por una ratificación pendiente del Senado y también los altibajos que ha ocasionado un posible tratado de libre comercio con Brasil. Nuestras importaciones, nuestra fuente de importaciones sí se ha diversificado, sobre todo a los países de Asia, con los que no tenemos tratado de libre comercio. Por ejemplo, China, por ejemplo, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán, son importantes fuentes de insumos para la industria mexicana. ¿Por qué? Porque son insumos que se utilizan en la producción de, por ejemplo, vehículos, automóviles, electrónicos, electrodomésticos, que involucran toda una serie de productos que se utilizan en el ensamblaje de productos que van al mercado de los Estados Unidos. Claro. El caso de Perú es sintomático para México por distintas razones. La economía peruana está atestiguando un boom económico que se palpa con una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y que es equiparable con el crecimiento que ha alcanzado China. Por otro lado, el país andino ha tejido una ambiciosa red de acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, Canadá, China, la Unión Europea, Corea del Sur y en el que se encuentra negociando uno con la India y con Centroamérica. En el caso del Tratado de Libre Comercio entre México y Perú, aun cuando ya se concluyeron las negociaciones bilaterales, la ratificación pendiente por el Senado mexicano refleja las reacciones encontradas con el Consejo Nacional Agropecuario, quien ha mostrado gran parte de la resistencia. Es un acuerdo que nos puede permitir un incremento importante en el mercado peruano. Y además recordar que Perú es de los países de Sudamérica que han traído un crecimiento más rápido, es decir, ese mercado ha crecido. Y yo creo que hay muchos productos mexicanos que con un acuerdo podrían incrementar su participación o bien iniciar su participación. Entonces es un acuerdo que a mí me parece que nos traería muchos beneficios. Mientras tanto, México y Brasil inauguraron un proceso para acercar posiciones y negociar un acuerdo económico de asociación estratégica. Los dos gigantes de América Latina, quienes en conjunto representan el 70% del PIB latinoamericano y el 50% de la población, están en la ruta de superar visiones distintas y dudas crecientes. El mismo acuerdo de complementación económica entre México y Brasil, suscrito en 2002, está lejos de aprovechar las potencialidades económicas que presentan ambos países por tratarse de un acuerdo parcial. Un posible tratado de libre comercio de México con Brasil ha despertado una serie de titubeos, de dudas, de interrogantes, sobre todo de las cúpulas empresariales en México. Los focos rojos se cimentan en los sectores más sensibles para los mexicanos, como el sector agropecuario, químico, automotriz y papelero, en tanto que los legisladores han alzado su voz para no incluir a la industria del cuero y calzado en las negociaciones. Además, a los exportadores mexicanos les preocupa la práctica común de las barreras no arancelarias que protegen al mercado brasileño y que lo alejan de las normas internacionales. Tradicionalmente Brasil ha sido un mercado muy cerrado, con unas políticas muy proteccionistas y con poca certidumbre, lo cual es completamente cierto, pero precisamente un tratado de libre comercio es para eso, para eliminar las barreras proteccionistas, para abrir el mercado y para crearle reglas claras al empresario y al exportador. Muchas veces te dicen, lo que pasa es que hay mucho de escondido detrás que no podemos saber. Sí, puede ser que sea cierto, hay que darnos la oportunidad de negociar y si no nos conviene, pues no tenemos por qué firmar un tratado. Pero yo lo que sí creo es que es un mercado emergente, es un mercado que consume, es un mercado de 200 millones de consumidores, es un mercado cuya clase media está en ascenso, es la primera economía en América Latina y en mi opinión
pues prácticamente todos los empresarios están yendo a invertir allá. Hay apoyos gubernamentales en los procesos de producción de los fabricantes brasileños, de tal manera que eso puede provocar medidas de competencias desleales. Es decir, lo que sentimos es que no es parejo el terreno en el que estamos jugando. Nosotros como país, México está mucho más avanzado en la apertura de su economía. Si analizamos cuánto se pagaron de impuestos de importación el año pasado, el total de las importaciones mexicanas, y sacamos un promedio, el promedio anda en el 1%. Esto demuestra la apertura que tenemos como mercado. Esta misma apertura no la vemos en Brasil. Más allá de los esquemas de libre comercio que estamos negociando o que todavía tenemos pendientes, valdría la pena preguntarnos si es que estamos construyendo toda una estrategia de acercamiento asertivo y de profundización de lazos comerciales con las economías emergentes, quienes detentan y encabezan el crecimiento económico mundial. En un mundo multipolar y altamente competitivo, ¿realmente México se está acercando a otras economías en desarrollo? ¿Tenemos una visión estratégica hacia los mercados de los BRICS y otros países en desarrollo? También tenemos que ver en el largo plazo qué tipo de vinculación vamos a tener. Hoy, la red de tratados de libre comercio de México con el mundo está sobre todo enfocada en economías desarrolladas, es decir, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, ALC. Claro, y las potencias Japón, emergentes, ¿dónde están? donde no hay crecimiento. Claro. ¿No? O sea, donde estás... Sí, el crecimiento está en la India, en Sudáfrica, en Brasil, en Rusia, ¿no? Y ahí no tenemos ninguna vinculación. Entonces, creo que es momento de... vamos a seguir en el corto y mediano plazo, esos son nuestros mercados, pero ¿no valdría la pena también replantear qué estamos haciendo con el sur? El comercio del sur con el sur está creciendo a pasos agigantados. ¿Qué vamos a hacer con África? Y la cooperación sur-sur. ¿No? Les pedimos que nos acompañe, como siempre, a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El presidente Nicolás Sarkozy anunció el retiro de una cuarta parte de las tropas francesas de Afganistán antes de que termine 2012, ya que se prevé que para 2014 todos los soldados galos deberán salir de ese país y transferir el mando a los afganos. El presidente del Consejo Europeo convocó a los líderes de los países del euro con el fin de pactar una cumbre extraordinaria en donde se analice el agravamiento de la crisis de la deuda. En rueda de prensa con el representante del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Van Rompuy informó que el encuentro podría ser este mismo viernes. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el amparo de la ex primera dama Sandra Torres para presentarse en las elecciones de septiembre. El máximo tribunal consideró esta posibilidad inviable. A Torres, que se divorció para eludir una prohibición constitucional y participar en los comicios, le queda una última instancia judicial, la Corte de Constitucionalidad. El primer ministro libio Baghdadi al-Mahmoudi dijo que el gobierno de ese país está dispuesto a negociar con todas las partes sin condiciones y sin la presencia de Muammar Gaddafi. Así lo aseveró en una entrevista publicada por el diario francés Le Figaro. El funcionario reconoció que el debilitamiento militar del régimen libio va en aumento. Las relaciones diplomáticas entre Siria y Estados Unidos se complican. Las declaraciones de Hillary Clinton luego de los ataques a su embajada en Damasco no cayeron nada bien al régimen sirio, ya que la secretaria de Estado afirmó que el presidente de ese país, Bashar al-Assad, ha perdido legitimidad y no es, por tanto, indispensable para los sirios.
Vayamos a comentar, aunque sea de manera breve, los siguientes acontecimientos internacionales que tendrán lugar en estos días. Le platicamos que se celebra a lo largo de esta semana el Día Mundial de la Población. El mismo Fondo de Población de Naciones Unidas ha señalado que a fines del 2011 el mundo albergará casi 7,000 millones de personas, de los cuales el 42% serán jóvenes menores de 25 años. También le platicamos en Vértice Internacional que el 12 y el 13 de julio se llevará a cabo una cumbre mundial sobre eficiencia energética en Bangkok, Tailandia. La idea de esta importante reunión es mostrar a las empresas todas las tecnologías amigables con el medio ambiente que nos permitirán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así paliar el fenómeno del cambio climático. Por último, el 18 y el 19 de julio se llevará a cabo la tercera revisión global de ayuda al comercio en Ginebra, Suiza. Se trata de una reunión en donde participa tanto la OMC como la OCDE para tratar de promover y alentar el comercio entre las regiones. Vamos a un corte y cuando regresemos toda la información legislativa de carácter internacional. No se vayan. Iniciemos ahora este bloque legislativo con toda la información de lo que sucedió en la segunda comisión de la permanente que atiende generalmente asuntos de política exterior. Le platicamos que la segunda comisión de la permanente atendió las comparecencias de Mario Velázquez, designado por el Ejecutivo Federal para ser embajador de México en Belice, así también como la comparecencia de Tarcisio Navarrete, designado también por el Ejecutivo Federal para representar a nuestro país ante la República Helénica y de manera concurrente en Chipre y Moldova. En primera instancia compareció Mario Velázquez Suárez, designado por el Ejecutivo Federal para ser embajador de México en Belice, quien cuenta con una larga trayectoria en el Servicio Exterior mexicano. El diplomático habló sobre la necesidad de proyectar la política exterior de México hacia el vecino país del sur y potenciar la cooperación comercial y turística. Hoy nuestra labor debe de ser la que conozcamos plenamente a Belice. O sea, las palabras que hemos escuchado ya del Ejecutivo, de que queremos más México en el mundo y más mundo en México, pues debemos traducir en Belice, exactamente. O sea, los mexicanos deben de conocer Belice. Una vez que concluyó su intervención, el senador priista Carlos Jiménez preguntó al designado embajador de México en Belice sobre la futura cooperación en materia de combate al crimen organizado, toda vez que la frontera entre ambos países es de las más porosas del mundo. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir la embajada frente al gobierno de Belice, pues para poder tener una colaboración mucho más eficaz entre los dos países, que no la hay, según lo reconoce la propia Cancillería? Y la labor de la embajada es brindar toda la información, o sea, estar en contacto continuo con las autoridades beliceñas, conocer la realidad, porque afortunadamente nuestra relación con ellos es tal que podemos hablar al tú por tú. A continuación compareció Tarcisio Navarrete Montes de Oca, designado por el Poder Ejecutivo Federal para representar a nuestro país ante la República Helénica y de forma concurrente en Chipre y Moldova. Tarcisio Navarrete, quien fuera diputado federal en la 58 legislatura, se refirió en su exposición sobre la crisis económica que aflige a Grecia, lo cual consideró tendrá un importante impacto social que podría afectar la propia estabilidad del Estado. Considero que estas medidas que están tomando incluso las aseguradoras, los bancos para apoyar
y exigir estas dolorosas medidas, pues lo primero que llama la atención es este impacto que tiene en las familias. En la sesión de preguntas y opiniones de los legisladores, el diputado priista Eliodoro Díaz Escárraga expresó la importancia de que nuestro país aprenda todo lo posible de las causas que generaron la crisis económica que vive la nación griega a fin de evitar problemas similares en un futuro. En esta coyuntura con Grecia, sino fundamentalmente por la experiencia que podamos sacar como país de este proceso de bancarrota que vive Grecia y que pone en tela de riesgo a la Comunidad Económica Europea. Ambos diplomáticos fueron ratificados por la mayoría de los integrantes de la segunda comisión de la permanente. Sin embargo, al ponerse a consideración ante el Pleno sobre el dictamen que ratifica a Tarcisio Navarrete como embajador de México ante la República Helénica, legisladores del PRI y del PRD mostraron su inconformidad. Estamos simplemente ante el amiguismo en el gobierno federal para enviar a una persona a dar la vuelta a Grecia y a una parte del Mediterráneo. Eso es. Yo no creo que porque una persona lleva 34 años militando en un partido, el que sea, eso lo descalifique para ser miembro representante de nuestra nación en un país. La diputada del PT, Laura Itzel Castillo, hizo hincapié al hecho de que históricamente nuestro país había designado como embajadores ante Grecia a personas destacadas del ámbito cultural. Además destacó el hecho de que el Ejecutivo aprovecha el receso en el Senado para hacer este tipo de nombramientos. El Ejecutivo Federal manda un paquete de propuestas, es decir, cancilleres, embajadores a granel, cuando que es en el Senado de la República donde existen específicamente comisiones que están especializadas sobre algunos temas. Luego del debate, el Pleno ratificó con 21 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra el nombramiento de Tarcisio Navarrete Montes de Oca como embajador de México ante la República Helénica y de manera concurrente ante Chipre y Moldova. Tras lo cual el diplomático rindió protesta en su nuevo cargo. También se puso a consideración del Pleno el nombramiento que hiciera el Poder Ejecutivo Federal de Mario Velázquez Suárez como embajador de México en Belice. La designación fue ratificada por el Pleno de la Permanente por unanimidad, con 29 votos a favor, por lo que Mario Velázquez Suárez rindió protesta como embajador de México en Belice. Más tarde, los legisladores del Pleno de la Permanente discutieron y debatieron sobre el Tratado de Libre Comercio de México con Perú, que todavía encuentra una ratificación pendiente por el Senado de la República. El Pleno de la Comisión Permanente puso a discusión un dictamen para exhortar a la integración urgente de una mesa de diálogo para atender el tema del Tratado de Libre Comercio con Perú en materia agroalimentaria, donde estén representados el Ejecutivo Federal, así como los senadores y diputados de la presente legislatura y las diferentes organizaciones sociales que tengan que ver con el sector agropecuario. No vemos congruente, compañeros legisladores, de que vayamos a desproteger a, no solamente el caso de Zacatecas, a los productores de otras entidades, pero anticipamos, daremos la lucha. Senadores del Partido Revolucionario Institucional externaron su preocupación por el sector agrario nacional, que se verá sumamente afectado con la firma del Tratado de Libre Comercio con Perú. Asimismo, recordaron que no se ha contemplado la parte fitosanitaria, ya que en Perú aún existen plagas que en México están erradicadas, lo cual podría ser un peligro. Por eso, se dijo, es necesario consultar a los productores nacionales. En el momento en que los agropecuarios nos digan que podemos nosotros votar este Tratado de Libre Comercio con Perú, seguramente vamos a ser los primeros en pedir un periodo extraordinario para una de las cámaras y aprobar
de inmediato el TLC con Perú. Mientras tanto, no. Que quede claro, no. 3 veces, no. No se trata de apertura o no apertura, se trata para qué y en qué. Esa es para mí la discusión y ojalá que este tema que hoy nos trajo aquí del TLC con Perú, que indebidamente a mi juicio, sabiendo que había múltiples voces que se oponían, el Ejecutivo suscribió. Esto es, le valió gorro, para decirlo más claro. Hoy tenemos 12 productos sensibles que siguen en negociación y que siguen en la búsqueda de acuerdos con el gobierno para poder impulsar este tratado de libre comercio con Perú, que le interesa mucho a México. Los integrantes de la primera comisión de la permanente acordaron citar a comparecer al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que explique cómo es que se están garantizando los derechos humanos y la vida de los inmigrantes que pasan por nuestro país. Hay una preocupación legítima a nivel internacional sobre este tema. Ha trascendido desafortunadamente muchos hechos y muchos actos de violencia y de violación de derechos humanos a migrantes en el país. Los legisladores debatieron también el segundo apartado del punto de acuerdo para que la Procuraduría General del Estado de Veracruz coadyuve a la investigación que lleva a cabo la PGR en torno al secuestro de migrantes ocurrido el 24 de junio en Medias Aguas, Veracruz. Yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida. Me atrevería a sugerir que, si bien se está haciendo el exhorto a la Procuraduría General de la República, también se haga la Procuraduría General del Estado de Veracruz. Normalmente lo que ha sucedido es que si entra la PGR, atrae, y la estatal se convierte casi en una coadyuvante. Yo no he visto que en el mismo caso puedan coincidir las dos procuradurías llevando el mismo asunto, ¿no? Aprovechando que en este programa hemos abordado las claves de la política comercial de México con el mundo, ahora, ¿por qué no nos asomamos a ver lo que sucede con los asuntos migratorios que han quedado fuera de la agenda comercial del país? Los tratados de libre comercio suscritos de México con el mundo han alentado la apertura de los flujos de comercio de bienes, de servicios y también de capitales. Sin embargo, el tema de la migración y de toda la regulación de la movilidad laboral mexicana ha quedado fuera de los esquemas de libre comercio que México ha pactado con otros países del mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, no contempló distintos aspectos de la agenda social ni un proceso de integración más profundo que trascienda las fronteras del comercio y la inversión. La formalización de este entramado económico y comercial marginalizó el tema de la migración y lo dejó fuera de las negociaciones, aún conociendo el dinámico, masivo e intenso flujo inmigrante de México hacia Estados Unidos que se materializa año con año y que contribuye al crecimiento económico y desarrollo social de nuestro país vecino del norte. Regular uno de los flujos migratorios más importantes del mundo ha encontrado una serie de obstáculos y de cortapisas al interior de Estados Unidos. Además del rechazo de ciertos grupos para incluir el tema dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el clima político en Estados Unidos ha estado enraizado en criterios de seguridad nacional que se anclaron en los ataques terroristas del 2001 en contra de Estados Unidos y que cerraron las fronteras del mercado más grande del mundo y que tejieron también un sentimiento anti-inmigrante. La militarización de la frontera, el despliegue de un cúmulo de legislaciones racistas y xenofóbicas que violan los derechos humanos
y la tendencia más actual hacia la criminalización de los inmigrantes tan solo son algunas de las aristas que explican el panorama punitivo que prevalece en ese país del mundo. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos se explican en gran parte por la crisis financiera del 2008 que ha imbuido a nuestro primer socio comercial en un serio descalabro económico y en una lenta recuperación de su economía, algo que no ha permitido acordar sobre el tema de migración que, por cierto, polariza fuertemente a todo el establishment estadounidense. Pero lo que es cierto es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha logrado superar el problema de la migración porque efectivamente no está incluido dentro de este entramado económico y comercial que sigue siendo un tema pendiente de la agenda bilateral entre los dos países. Mil gracias, llegamos al final de Vértice Internacional, pero antes les pedimos que pasen un momento por visitar el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.gov.mx, una oportunidad para que usted esté informado de todo lo que acontece alrededor de las cámaras legislativas. Además, le platicamos que usted ya nos puede seguir vía Twitter o vía Facebook en todo esto de las redes sociales. La dirección es @Canal Congreso o bien en mi dirección personal @Rina Musali en Twitter. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Les recordamos que Vértice Internacional se transmite todos los martes a las 9 de la noche y los sábados en retransmisión a las 8 de la noche. Soy Rina Musali y los esperamos en este programa. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.